Buenas noches con todos los presentes. La clase del día de hoy va a tratar el tema de tolerancia catastral y registral y que tiene que ver con la lógica inversa a lo que es la rectificación. Por ello, antes de iniciar esta charla sobre tolerancia, voy a mostrarles un ejercicio, un ejemplo real en registros públicos sobre lo que implica una discrepancia. En este caso hay una diferencia de aproximadamente 400 metros entre la realidad registral y la realidad física, pero esto ha generado, no se ha hecho ni rectificación ni tampoco se ha aplicado la tolerancia. ¿Por qué? Porque en este caso nos estamos alineando a la realidad registral. Entonces, por ello es que es interesante que ustedes sepan que, por un lado, se puede aplicar tolerancias en ciertas circunstancias, en otras es muy probable que se solicite rectificación y en otras es eh, lo que más convendría para la mayoría es adecuarnos a la realidad registral. Y eso es lo que les voy a mostrar como una información previa, antes de entrar de lleno a tolerancia. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir, voy a entrar a mi propia carpeta, en donde está la norma. En este caso, no es tanto la norma, sino les voy a mostrar. Un momento, estoy entrando. Voy a entrar al título para que ustedes puedan ver desde el título. Listo. A ver. Ahora sí, voy a compartir con ustedes. Ya está. Que alguien escriba, por favor, que si está viendo, síguelo. Aún no visualizamos, ingeniera. Todavía no se visualizan. Ya está bien. Voy a verificar. Un momento. Ok. Ahora sí. Ya está. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a esa casuística. Es, es la oficina registral de Satipo, el título del año 2020, el número y su código. Ya está. Este es un caso que les va a llevar a ustedes a interpretar y entender la realidad registral. Cómo asociamos con la realidad física. Hasta qué punto me conviene seguir con la realidad física o alinearme a la realidad registral. ¿Cuándo digo que es la realidad física? Cuando yo voy a campo y mido y obtengo un valor, un área determinada, 100 metros, 500 metros, pero en la realidad registral puede decir ligeramente diferente. Puede ser más o puede ser menos. Por decir, en la realidad registral puede decir 520 metros, pero yo tengo 500 metros. Entonces, ¿qué hago? Rectifico. Si supera las tolerancias, pues no puedo acogerme a la tolerancia. Además, acogerme a la tolerancia significa que tengo que alinearme a lo que está inscrito registralmente. ¿Y qué opciones tengo? Entonces, en este caso se presentó el título. El título era un título, es un título, porque todavía se encuentra en proceso, es un título que lo que quiso elaborar, lo que se quiso elaborar es una subdivisión. De todos modos se iba a llevar a cabo, se tiene que subdividir, pero lo que se aprovechó fue establecer el polígono más adecuado que representara casi la totalidad
y dejar como remanente el polígono de borde que va a ser posteriormente vía, dejado para vía, pero sigue siendo remanente, y en donde se carga esta discrepancia de diferencia entre la realidad física y la realidad registral. Para el caso les voy a mostrar el informe técnico que realizó en su momento el área de catastro. Estoy abriendo el informe técnico y me voy a basar exclusivamente, a ver, ustedes están viendo el informe técnico. El informe técnico dice en el 2.4. El 2.4, el párrafo 2.4 dice reconstruido el polígono. ¿Qué significa? Esa palabra ya la habíamos visto en la clase anterior, en donde mencionábamos que reconstruir el polígono es posible, pero calcular el área con las coordenadas no es conveniente. Reconstruir el polígono del predio e independizar a partir del desarrollo del cuadro de coordenadas señalado, se informa que el área gráfica resultante y perímetro se encuentran conformes. Ese es el área que voy a independizar, el área que está perfecta, de acuerdo a realidad física y que está contenida dentro de la partida matriz. Pero, ¿qué me dice del 2? Ese es el 2.3. El 2.4 me dice, graficado el polígono del predio remanente, a partir del desarrollo de cuadro de coordenadas UTM, mejor dicho, han desarrollado las coordenadas UTM y han calculado el área, se informa que el área gráfica resultante es 6.541 metros. En cambio, en los planos presentados se está acotando o se está indicando que es 6.124 metros. Entre los dos, si hacemos un cálculo matemático de esa diferencia, vamos a encontrar que hay 400 metros de diferencia, 400 metros cuadrados de diferencia. Y esa es la observación que hace el área registral. El área técnica y que luego lo traslada, el área registral lo traslada en su esquela de observación. Y esa información es la que luego es materia de observación de la oficina registral de ese tipo, en donde solicita que se levante la observación. Como ustedes pueden ver, allí lo que sea, un momentito, lo que se ha producido es la oficina de catastro ha evaluado el expediente y ha calculado el área desarrollando el cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM. Y efectivamente advierte que en el plano dice una determinada, está acotado, o mejor dicho, está escrito una determinada superficie, pero calculando con las coordenadas, la superficie es 400 metros menos. En este caso es menos, es ventajoso, digamos, es más da más tranquilidad, pero de todos modos son 400 metros de diferencia, menos área. Y al encontrar esta discrepancia, el sistema registral dice observado. ¿Qué se hizo en este caso? En este caso, lo que se hizo fue lo siguiente. Vuelvo a la esquela de observación. En la esquela de observación citan exactamente lo que les indicaba. Graficado el polígono del remanente y calculado, se informa que el área gráfica resultante de 6.541 discrepa con el área de los planos presentados de 6.124. Y esto es la observación que hace el área registral. Entonces, lo que se decidió hacer en esta situación fue apelar el título porque no podía, existe el precedente de observancia obligatoria en donde el ingeniero de catastro y además el registrador debieron advertir que no se puede calcular el área con las coordenadas. No se debe, no es que no se puede, no se debe.
Por otro lado, hay un elemento sólido e importante que ustedes deben tener en cuenta en este caso. Si ustedes quieren, tienen el número del título y pueden estudiarlo con más detalle, sobre todo la partida. ¿Qué pasa? Este predio, ahí está su antecedente registral, la partida 020-00-524. Este predio se inscribió hace más de 15 años y cuando se inscribió se midió con instrumentos de esa época. Resulta que midiendo a la fecha hay 400 metros cuadrados menos en realidad. ¿Qué pasó? Bueno, pues es un predio grande de más de 15.000 metros. Exactamente, a ver cuántos metros tenemos. Se va a independizar un momento, les muestro. ¿Sí? Hay un lote para independizar de 137.000 metros y va a quedar como remanente 6.125 metros. Es bastante área. Por lo sí, 137.000. Entonces, ¿qué implicaba eso? Implicaba, a ver, creo que he dejado de compartir, me dicen si están viendo el polígono. Ya. Cuando se apeló, se encontró esta resolución. A ver, Ángel, ¿me puedes decir si estás viendo la resolución del tribunal? Sí, estamos observando. Perfecto, Adelante. perfecto, ya. Esta es la apelación que se hizo este año. Exactamente, se presentó el 8 de enero y el área del tribunal que le compete, que es el Tribunal Registral de Lima, acogió la apelación y en su sumilla coloca lo que en la clase anterior yo les había mencionado como precedente de observancia obligatoria. Las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente a los predios y no están establecidas para calcular el área o medidas perimétricas, por lo que no cabe formular observación en virtud a la discrepancia existente entre el área gráfica resultante de la reconstrucción a partir de las coordenadas UTM y el área del plano. ¿Qué significa? El ingeniero dentro de las áreas de catastro registral lo que hacen es miran el plano, pero el dato que está en el plano ellos no le dan el valor, mejor dicho, no es que no le den valor, sino que ellos no solamente miran el plano, sino que ingresan las coordenadas. Y cuando ingresan las coordenadas, recordemos, por teoría y por respaldo de las ciencias que tienen que ver con la georreferenciación, las coordenadas UTM son eminentemente para ubicar, para posicionar espacialmente al predio, pero no para calcular el área. ¿Se podría? Sí se podría. ¿Cuándo? Cuando se va a hacer un catastro integral de todo el país o cuando se tiene cartografía base continua, cosa que no lo tiene el sistema registral, y no porque no lo quiera, sino porque no depende del sistema registral, sino es de los gobiernos locales o aquellos entes generadores de catastro. Y lo dice en sus propias normas, en la norma 039 del año 2017, donde dice nuestra base gráfica registral podría tener problemas o tiene problemas porque no está usando cartografía base. Y si tuviera cartografía base, pues se podrían usar las coordenadas UTM. El hecho es que a la fecha no se tiene cartografía base y por lo tanto va a seguir vigente este precedente de observancia obligatoria para no usar las coordenadas y calcular el área. Motivo de eso, y luego también que les indicaba que este predio se inscribió hace una buena cantidad de años, más de 15 años, y se inscribió con instrumentos de medición, vuelvo a recalcar, acordes a esa época, y había una pequeña discrepancia. Para sus
140 y tantos mil metros, hay una diferencia de 400 metros físicas. Como se va a independizar 137.000, quedan aproximadamente 6.000 metros en donde se ha, digamos, ¿qué es lo que se ha hecho? Entre comillas, esa discrepancia de 400 metros se ha cargado al remanente. Y el remanente es todo el borde de ese predio, de ese polígono, que va a ser luego dejado para vías. Entonces, pero como Catastro advirtió, el área registral lo trasladó a la esquela de observación. Y esto se apeló. ¿Y cuál es la decisión? Ustedes pueden leer con tranquilidad esta resolución, que es reciente de este año, 2021, y que ha sido emitida el 30 de marzo, si es que no me equivoco, o 31, sí, el 30 de marzo ha sido emitida. ¿Y cuál es la resolución? Revocar las observaciones formuladas por el registrador de Satipo, disponer la inscripción. Eso es lo que ha indicado el Tribunal Registral. En resumen, no ha pedido que se rectifique, no ha pedido que se aplique la tolerancia, simplemente lo que va a quedar es, se va a independizar el predio de 137.000 y va a quedar un remanente de 6.000 y tantos metros, pero que no es, que va a ser de acuerdo a la realidad registral. Si yo sumo lo que voy a independizar con lo que está quedando como remanente, la suma de los dos me da el área registral. No estoy ni pidiendo más área ni quitando más área, pero en realidad, por el desarrollo de las coordenadas, se va a advertir que hay un poquito más de área. ¿Ve? Entonces, esta es una solución, digamos, una solución muy práctica, apelando al precedente de observancia obligatoria. Esta resolución, cuando salió, a ver, les muestro, esto todavía en proceso, todavía no se ha producido la independización, la emitieron el 26 de marzo y la alcanzaron a los interesados el 30 de marzo. Esta es la resolución que utiliza el precedente de observancia obligatoria, de que las coordenadas UTM no sirven para calcular o no deben ser utilizadas para calcular el área o el perímetro. Y esto me trae a colación la consulta que me hicieron en los últimos minutos de la charla anterior, del día viernes, en la cual me decían que en este caso específicamente Bienes Nacionales había presentado un expediente, pero desarrollando las coordenadas había una ligera discrepancia. Entonces me decía el ingeniero, ¿por qué no se acoge, por qué el catastro de registros públicos simplemente nos permite acogernos a la tolerancia? Y yo le indicaba que no era necesario. Por eso es que estoy mostrándoles este caso evidente de calificación que se ha hecho tanto por el área registral como por el tribunal, en donde se demuestra que si calculan el área del predio solamente usando las coordenadas, cualquier esquela de observación va a ser refutada. Entonces, si en el caso que ha presentado Bienes Nacionales un área y dice que su área vale, no sé, 55.000, se tiene que respetar. ¿Por qué? Porque lo que vale es el plano elaborado por el profesional y mejor aún si está firmado por un verificador catastral. Eso es lo importante. Las coordenadas sirven por ahora solo para ubicar el lugar donde se encuentra ese predio, no más. Por ahora no se debe utilizar ni para calcular área ni para establecer perímetros. Ese es el... José María, te escucho. Sí. Buenas noches, ingeniera Gladys, ¿me escuchan? ¿Cómo estás? Sí, te escucho bien, José María. Sí, discúlpeme, pero no me queda muy claro el tema de que las coordenadas UTM no sirven para calcular el área, ¿no? No, no es que no O no, sirvan. perdón, no está No se debe. establecido, ¿no? No se Así es. debe. Ya, Así ok. es. Entonces, ¿qué pasaría en un supuesto de que ocurra un error que en el plano
haya un error material, ¿no? Y avalado, ¿no? Por el profesional, el verificador, ¿no? O quien corresponda, ¿no? O el profesional competente. ¿Cómo hacen en ese caso? Van a ocurrir. En realidad, la probabilidad de que yo presente 100% perfecto todo puede llegar a 98, 99%, pero siempre va a haber un porcentaje mínimo, 1%, 2%, quién sabe, 5%, en donde hay errores y van a ocurrir. ¿Y qué pasa? Se equivocó en su plano, pues, y se inscribió, por decir, se inscribió. Posteriormente, el mismo propietario, el mismo interesado va a advertir ese error porque en un segundo acto se va a dar cuenta y lo que va a solicitar es rectificar. Entonces, siempre va a haber solución para eso. Pero lo que se indica es lo siguiente. No es que no se pueda delimitar el área determinar el área. Sí se puede. Pero la forma para determinar el área es ingresando, a ver, cuando cualquiera de ustedes que son del área técnica va a elaborar un plano, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a campo, usa wincha, usa estación total, usa GPS, usa elementos técnicos que me permiten medir en campo. Entonces, anoto, ya sea en mi carpeta digital o en mi carpeta manual, anoto los valores de los tramos de esos lados. Estoy levantando el plano de una parcela rústica. Entonces voy anotando los perímetros en mi carpeta digital, porque ahora es así. Tengo mi laptop y ahí voy poniendo, trasladando la información que está midiendo mi instrumento de medición. Esa información, cuando voy a gabinete o voy a procesar el plano, lo que voy a ingresar no son las coordenadas, lo que voy a ingresar son las medidas de ese perímetro. Una vez que ingreso las medidas de ese perímetro, hago clic y automáticamente voy a obtener el área. Eso es lo que se hace para calcular el área de un predio. Ahora, antes, ¿cómo se hacía? Iba a campo, medía con wincha y luego anotaba en mi carpeta y luego me iba a elaborar ese plano. Todavía no habían las computadoras hace 40 años, por ejemplo. Entonces me iba a mi tablero y sobre mi papel Canson ponía las medidas a escala. 10 metros, 15 metros y total elaboraba el polígono y luego utilizaba una fórmula matemática, la fórmula del rectángulo, la fórmula del cuadrado, la fórmula del triángulo, la fórmula del trapecio, la fórmula matemática de la figura geométrica que veía. Y una vez que utilizaba esa fórmula, obtenía el área. Entonces, ya me sé que ahora la fórmula matemática que se usa es ingresando las medidas perimétricas al CAD y automáticamente me va a dar el área. Ese es el resultado. La georreferenciación es para ubicar el predio. No sé si queda claro ahora, José María. No escucho. José María parece que ha salido. Sí, ingeniera, me habían bloqueado Disculpa. Sí. Sí. Sí, bueno, ya algo más claro, ¿no? Sí. Sobre todo va a servir esta información de no calcular, porque, ¿qué pasa? Supongamos has hecho todo bien, y todo bien, entre comillas, puede ser también, porque te estás alineando lo que dice registros. Y eso es lo que ha hecho el propietario. El propietario de este caso que les estoy mostrando, de este título, él tenía inscrito 140 y tantos mil metros exactamente, a ver, no lo tengo acá. Bueno, tenía inscrito, por decir, 147 mil metros. ¿Dónde está? Un ratito. Hay que leer todo el expediente, pero digamos que estaba inscrito 147 mil metros.
¿Y qué pasa? Que cuando el propietario quiso subdividir, se dio cuenta de que efectivamente habían 400 metros de diferencia, pero no las había creado, ya estaba inscrito así. Entonces lo único que hizo fue alinearse a las medidas perimétricas que estaban en su plano de archivo, del título archivado, y al área que indicaba su partida registral. Entonces, en su partida registral están sus medidas perimétricas y está su área, ambas cosas. Pero cuando coloca las coordenadas le va a salir, en realidad le va a dar el área registral, el área física. Por ello es que hay esa ligera discrepancia, pero no es culpa actual del propietario, sino eso fue porque se usó instrumentos de medición de esa época. Y por ello es que actualmente ocurre algo parecido. ¿Cuál es el hecho? Probablemente entidades como bienes nacionales tratan de hacer con instrumentos de altísima precisión, pero no todos. Muchos profesionales que van a levantar un plano de 100 metros no van a usar GPS diferencial, sino van a usar herramientas prácticas para calcular a ojo de buen cubero las coordenadas UTM. Entonces, si el profesional en catastro ingresa esas coordenadas, no va a encontrar 100 metros, va a encontrar 89 metros o va a encontrar 107 metros. Y le va a observar y el ingeniero va a tener que volver a elaborar su plano para calzar exactamente sus coordenadas con su área. Y eso no es sencillo, es un poquito más complicado. A eso me refiero. Por eso es que esta resolución viabiliza y permite que los planos que indican su área sea respetada. Jabel, te escucho. Jabel, ¿tienes la mano levantada? A ver, espera un momentito, ya está. Sí, sí, ingeniera, buenas noches. ¿Cómo estás, Jabel? Sí, te Sí, escucho bien. ingeniera, justo que usted está tocando ese ejemplo, y qué bueno que lo toca porque tengo un caso bastante parecido, pero que todavía no lo mandamos a registros públicos. En la Ya, municipalidad donde laboro tenemos un área que se va a compensar por afectación de una vía a ya, un privado. ya. Y tengo un tema, ¿no? Porque estamos reconstruyendo la cartografía base del plano perimétrico del matriz inscrito. Uh-huh. Y el título archivado, el plano del título archivado me dice, por ejemplo, me sale la poligonal que reconstruyo con las coordenadas, 900.4 metros cuadrados. Ya, Pero inscrito dice 950 metros así cuadrados, es, ¿ya? así 40 es. centímetros cuadrados de diferencia. Entonces, yo lo que debo hacer es, si bien es cierto, lo reconstruyo con esa área, pero textualmente tengo que poner los 950 y tengo que calcular los remanentes con la cantidad registral, ¿no es cierto? Así es. Lo que tienes que hacer es que lo que vas a independizar más lo que va a quedar como remanente te tiene que dar el área registral, la El suma área de los dos. registral. Así es. Oh, ok. Y, ¿Y y qué lo que vas a significa ayuda? y lo que vas a independizar es la que tiene el área perfecta. Y Ok. Ah, ya, ya. O sea, el área en este caso que se va a independizar, básicamente, como lo está haciendo la municipalidad, a nosotros nos interesa pues extraer y quedarnos con el área remanente que va a ser la vía, parte de la vía pública. así es, así es. Ahí cargas digamos, esa diferencia que hay, esa Esta pequeña diferencia. diferencia. Ok, ya. Sí. Ya, ingeniera, esa era mi duda, porque justo tocó un tema que me era importante y que iba a consultar y ya usted se adelantó. Sí, Gracias. no, y eso es Bueno, justamente y esta es la resolución 551 de este año, emitido recientemente y que les puede servir a ustedes. Pero como les digo, el elemento que les va a servir es sólido. Bueno, este calza igual como lo que han hecho ustedes, pero el que es fundamental es el precedente de observancia obligatorio que se está aplicando en este caso y que están aplicando los del Tribunal Registral y que es esta sumilla, ¿no? Que no se puede calcular con el área con las coordenadas. Ya. ok, Entonces, muchas gracias. Miriam, te escucho. Miriam.
Hola, hola, sí, es que no tenía el audio activado. No te Buenas preocupes. noches. Sí. Sí, eso de que tiene que coincidir con el área registral también aplica con las medidas perimétricas, porque yo tengo el caso de un predio rústico que he hecho calzar el área para la independización, pero me observaron al final que las medidas no coincidían, es decir, las medidas que están inscritas me da un total, pero el predio tiene varios tramos, ¿no? Sí. Entonces, registralmente dice, por ejemplo, por el norte, 100 metros, pero esos 100 metros están repartidos en unas líneas, en varios tramos. Entonces, no me coincidía, pues a la hora que se ha dibujado con coordenadas, Si tú, he hecho coincidir el área, sí, pero no, no por los eso, lados, ¿no? si tú lees la segunda línea de la sumilla, dice bien claro, para calcular el área o medidas perimétricas. Ya. Entonces, si te observan, tú apelas al precedente de observancia obligatorio. Eso es lo que tienes que hacer. Ok, muchas gracias. Ya, listo. Benito, y luego ya retorno a la tolerancia. Buenas noches. ¿Cómo estás, Benito? Buenas noches. Mire, ahorita ha salido en febrero la resolución ministerial 042-2021 de Midagri Sí. para ver el tema de comunidades. Ya. Justamente ahí los miembros de las comunidades están pidiendo que se formen equipos técnicos para hacer lo que dice esa resolución. Lo que usted está mencionando se va a aplicar me imagino, a este tipo de trabajo. Claro Porque que sí. Así es. Disculpe que le corte. Lamentablemente, bueno, los criterios de registros públicos a nivel nacional son diferentes en cada sede. Ahora, ese es uno. Dos, tengo la mala experiencia de haber conversado con algunas registradoras y tengo mi opinión personal de que a veces ellos, siendo abogados, se meten a temas técnicos. Si bien es cierto, hay cosas bien definidas para nosotros como verificadores, tengo la impresión que que están en registros públicos, las doctoras, que son las registradoras, asumen una posición que tienen la potestad sobre decidir sobre un trámite específico y que, bueno, lo que ellos dicen es, manden su queja al tribunal para ver si les contestan, ¿no? Me parece que hay cosas que quedan en la teoría cuando nosotros hacemos trabajos y nos observan. En este caso específico, el tema que está tratando, en mi opinión, se tendría que uniformizar criterios a nivel nacional y sobre todo los predios, porque si bien es cierto, estos son sobre predios grandes, donde los temas, como usted dice, que están inscritos con documentos que no eran exactos o se ponían tanto el área como perímetro con instrumentos que no, en la actualidad no se usan y ahora son más precisos, se debería uniformizar el criterio para la evaluación de estos documentos. Me parece que a veces queda todo en la teoría y nosotros, la verdad, como verificadores somos perjudicados porque hacemos trabajos y nos observan y quedamos mal frente a los clientes cuando hacemos este tipo de trabajos. No sé si tiene algún comentario al respecto. A ver, Benito, mi comentario al respecto es el siguiente. En realidad, la calificación registral es un criterio individual del registrador. El registrador tiene la potestad y la autonomía para calificar. Lo que sí tiene que tener en cuenta el registrador son todas las normas que debe cumplirlas, muchas de ellas obligatoriamente. Entonces, cuando yo menciono la palabra precedente de observancia obligatoria y si están presentes como participantes profesionales de la línea de derecho, ellos van a saber que un precedente de observancia obligatoria se cumple sí o sí. Es un mandato obligatorio. Pero muchas veces no se tiene por qué saber todo, y eso es muy cierto. Entonces, se le hace notar, este título, por ejemplo, no debió, el que les estoy mostrando, no debió llegar al tribunal, pero justo la esquela de observación se entregó, se alcanzó el último día cuando ya no había opción para levantar la observación. Si no, se le hubiera alcanzado el registrador. Pero entonces,
Los registradores, en primer lugar, tienen autonomía, eso hasta ahora se respeta, pero ellos deben de cumplir las normas. Entonces, vuelvo a reiterar, no necesitan saber todas las normas, porque nadie lo dice. Entonces, se le alcanza la norma y se puede actualizar. ¿Qué significa? Por analogía, los ingenieros o los especialistas en la línea técnica, que son, muchos de ellos son muy expertos con informaciones muy precisas, tienen que tener el suficiente criterio. Si hay ligeras diferencias, yo ya levanté, fui a campo ahora, 2021, levanté la información y luego, por eso es que en todos los casos yo les digo, tienen que hacer un diagnóstico de la realidad física y la realidad registral y evaluar qué es lo que más le conviene. Guiarse totalmente de la realidad registral, aplicar tolerancia o iniciar el acto registral de rectificación. Tienen que sopesar todos esos aspectos. Entonces, el ingeniero, sí o sí, yo soy ingeniera y como ustedes pueden ver, interpreto y analizo las normas registrales. De igual modo, creo que a todos podemos hacer eso, sobre todo los ingenieros que tienen mucho ingenio. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que haber hecho? Es analizar tu realidad física versus tu realidad registral. Y si tú ves que la diferencia es pequeña, pues solo utiliza la realidad registral, porque no va a afectar, no vas a tener problemas. Y si calculan ellos y te dicen que hay más área porque han calculado con coordenadas, pues tienes esta herramienta del precedente de observancia. Esa sería mi sugerencia. Siempre hacer un diagnóstico y encontrar cuál es la opción más viable. Siempre va a haber subjetividad por más que exista una misma norma para todos. Bueno, muchas gracias por su respuesta y de todas maneras, para este tema de lo que es comunidades que se va a ejecutar, ¿cómo haríamos para tener un poquito más de asesoría, ¿no? Porque la verdad es que hay me parece vacíos también, ¿no? Sí, yo me imagino que pueden hacer convenios con registros públicos o en su defecto, pues, convocar no sé, reunirse entre las diferentes instituciones o convocar, Menos COFOPRI, por favor. Bueno, cada Mucho uno problema. son aspectos muy personales, Benito, que escapan. Todas las entidades tienen aspectos muy positivos y todos también a su vez nos podemos haber equivocado en algo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. A ver, simplemente para terminar, les muestro la resolución del Tribunal Registral del año 2017. Este fue el caso que dio mérito luego al presidente de observancia obligatoria. Esta resolución, 1569 del año 2017, analizó y fue ahí en donde se aplica la sumilla de que las coordenadas UTM sirven para ubicar y no para calcular el área o medidas. Cuando el propietario, los que presentaron el expediente, indicaron que su predio, y en este caso el ingeniero de catastro que revisó, dijo que el predio calculado con las coordenadas salía 16.503, pero el plano se había presentado por 16.500. ¿Cuánta diferencia había? 3 metros. Había solo 3 metros de diferencia y el ingeniero observó, el área registral ratificó y la instancia de esa oficina registral volvió a ratificar. Eso lo llevó a apelar al tribunal registral. En el tribunal registral se indicó de que las coordenadas, se explicó que las coordenadas UTM en realidad pues no eran las más adecuadas para calcular el área. Y fue esto que dio pie al precedente de observancia obligatoria que les muestro. No, disculpen. En el cual, con ese precedente de observancia obligatoria, aquí está, un momento, ya está. No. Que en el año 2018 sale publicado
Aquí está. Este es la resolución. El presidente del Tribunal Registral con el número 246-2018. Todo eso se lo ha alcanzado en la clase del viernes, en el PPT se encuentra. Con esta resolución se decide convertir en obligatorio. Se aprobó el criterio y que se va a publicar indicando la siguiente sumilla. Las coordenadas UTM sirven para ubicar espacialmente a los predios y no están establecidas legalmente para calcular el área o medidas perimétricas. Ese es el precedente, ustedes lo pueden leer con suma tranquilidad, buscando ese precedente, aunque este es el precedente, ya es así, pero el documento en que se basa es la resolución 1569 del 2017. Entonces con esto cierro este capítulo y empezamos con la tolerancia catastral registral. Listo. A ver, esta tolerancia catastral registral se basa, utiliza los criterios de la ley del catastro. Justamente cuando se estaban elaborando las normas de la ley 2829-4, se establecieron los criterios para determinar hasta cuánto se podía tolerar si es que había una discrepancia entre el levantamiento del catastro 1 versus la actualización del catastro 2. Porque recuerden, cada vez que vayamos a elaborar algo, es probable que tenga que ser nuevamente actualizado. ¿Por qué? Porque es parte de la inercia de la evolución de los procesos. Similar a lo que tenemos el celular. En la década de los fines de 80 se tenía un modelo de un prototipo de celular que ahora es sumamente arcaico, ni siquiera es posible usarlo, y actualmente cada 2 años o cada año sale una nueva versión de celular. ¿Qué implica? Que es el mismo celular, solo que tiene mejores o mayores aplicaciones. De igual modo, en el catastro 1 se tiene una información de área y medidas, pero que en el catastro 2 puede que haya una ligera variación por una serie de factores. Desplazamiento de la placa terrestre, algunos ajustes que pudiera haberse hecho, se demolió el predio y ya se pudo saber la real dimensión porque tenía pared medianera y se verifica que las medidas han variado ligeramente. Y eso significa que el área también ha variado ligeramente. Entonces, todos esos aspectos van a generar que el catastro 1 va a variar con respecto al catastro 2. Y entonces, si esa variación está dentro de un rango de tolerancias, lo que se va a hacer es tolerar. Recordemos que el opuesto de tolerancia es rectificar. ¿Cuándo rectifico? Cuando yo quiero que diga, vayamos a usar un valor cualquiera, 200 metros. Si yo quiero que figure con el catastro 1, indicaba 200 metros. Y lo vamos a ver, solamente que estoy adelantándome. Con el catastro 1 se identificó el polígono, el predio, con 200 metros. Pero con el catastro 2 se le identifica con 200.14. Son 14 centímetros de diferencia. Pero el propietario quiere que salga los 14 centímetros. Entonces ahí va a tener que hacer, sí o sí, va a tener que hacer rectificación. Pero si el propietario dice, bueno, son 14 centímetros, no me afecta, no es ni un ladrillo, entonces que siga con 200 metros. Entonces, su plano puede decir 200.14, pero va a ser aceptado como 200 metros. ¿Por qué? Porque ahí está notando que se está cogiendo a la tolerancia catastral registral. Esa es la lógica de la tolerancia. Tolero que pueda decir un poquito más, pero voy a considerar lo que oficialmente está. Esa es la lógica de la tolerancia. Entonces empezamos. Esta es la norma que establece los rangos de tolerancia, tanto para predios urbanos como para predios rurales. Y para ello, estos predios han sido levantados con los diferentes criterios de la geomática. Vuelo aéreo, vuelo con dron, imágenes satélite, levantamiento topográfico, lo que se hubiera elaborado
en su momento. Y luego, ¿qué pasó? Se llevó a registros públicos, y registros públicos, recordemos siempre, es entidad de segundo piso. Primer piso son aquellas que van a campo y que firman o visan los planos, y entidad de segundo piso es aquella que recibe de buena fe, porque no es su tarea elaborar los planos, sino inscribir la propiedad. Y para ello hay como respaldo un plano. Entonces, lo único que va a hacer es verificar dónde se ubica espacialmente y verificar si cumple los criterios técnicos de ese documento. Entonces, se inscribe el predio en los registros públicos. Entonces, ¿en qué momento voy a usar los rangos de tolerancia? Y vamos a ver, este es un predio rural, que son parcelas en donde solamente están los códigos de cada parcela y los caminos o los accesos viales que tuviera. Y para los predios urbanos son polígonos más regulares en donde están, estos polígonos están colindando sobre todo con lo que se llama calles, avenidas o jirones. No así las zonas rurales. Las zonas rurales siempre colindan o con camino o con canal de riego, por ejemplo, o con carretera, lo máximo que podrían colindar. Ambos predios son materia de levantamiento de campo, y estas son las normas. La norma de tolerancia catastral registral está dada en la resolución 02-2010 del Consejo, que emite el Consejo Nacional de Catastro, y que ustedes pueden verla en la web del SNCP, que ya varias veces les he mostrado. Bueno, hay definiciones, una gama de definiciones, como es la medición de área, el acto de transferencia, en fin. Vamos a ver la definición de medición de área, que es la que más nos interesa. Determina el área de un predio mediante diferentes técnicas de medición y cálculo que implican sus medidas perimétricas y perímetro. Significa que voy a usar un instrumento directo o indirecto que me va a servir para medir el perímetro y calcular luego el área. Esa es la medición del área. ¿Cómo calculo el área? Definitivamente, para obtener el área, tengo que tener las medidas perimétricas, si no, no puedo. Entonces, el producto de las medidas perimétricas me va a dar el área. El área no aparece simplemente porque dice 200 metros y eso es 200, no. 200 metros es porque es la multiplicación de 20 por 10, o de repente de otros valores, pero que el producto me dé 200 metros. Entonces, siempre va a ser la medición del área el producto de sus medidas perimétricas. ¿Y qué es la tolerancia? Rango aceptable en la diferencia de áreas de un mismo predio. Entonces, lo que les decía, 200 metros es el predio que estoy viendo, que he medido, que he levantado, pero cuando he vuelto a levantar en el catastro 2, me doy cuenta que no es 200 metros, sino 200.14. Entonces, es una diferencia que está dentro del rango aceptable, porque ahora vamos a ver cuáles son los rangos. Esta diferencia puede generarse por variación en las medidas perimétricas y o perímetro. ¿Qué significa? Que el perímetro definitivamente puede haber variado, o el conjunto en su total puede haber variado. Entonces, por eso muchas veces nos decían, pero el área implica el perímetro, definitivamente implica la variación de alguno de los lados. Pero recuerden, no es que, a ver, aquí también hacemos una reflexión y nos vamos imaginariamente a la realidad física. Mi polígono, mi predio y polígono tiene que ser el mismo, solo que cuando se midió en el catastro 1, el lado decía 15, y cuando se midió en el catastro 2, el lado dice 14.99 o 15.025. Eso es lo que tiene que establecerse, pero es el mismo. Yo veo que incluso es una vivienda que está construida completamente desde hace 10 años, así que lo que falló fue el criterio de medición. No es que haya aumentado un poquito más
y se haya ganado un pedacito de la vía o un pedacito del jardín de aislamiento o un pedacito del vecino. No es eso, no es eso. No es el crecimiento físico ni el decrecimiento físico, sino que es el mismo predio, pero que al momento de medir, la unidad de medida que yo establecí, le puse 15 en el catastro 1, pero en el catastro 2 me percato que esa misma dimensión de ese lado tiene 15.14. Entonces, estoy advirtiendo que para ese lado hay una variación, pero es el mismo lado, ese no ha crecido físicamente. Entonces, hay una primera gran diferencia. No estamos hablando que estoy ampliando mi dimensión de mi polígono ni nada por el estilo. Es el mismo predio, y aquí se recalca bien claro, el mismo predio, solo que la medida fue diferente. Y aquí están los alcances. ¿Quiénes tienen que cumplirlo? En primer lugar, las entidades generadoras de catastro. ¿A quiénes me refiero? A las municipalidades, por sobre todo, a los gobiernos regionales. Ahora que estaban comentando que a Midagri va a trabajar el tema de las comunidades campesinas, pues la Midagri va a tener que utilizar este criterio, si fuera necesario. También registros públicos, el área registral y también los ingenieros del área catastral. Y acá lo dice, así como los registradores y las áreas de catastro de la SUNAR. Entonces pasemos lo siguiente. Indica que la directiva de tolerancia se aplica en todos los procesos de levantamiento catastral efectuado por las entidades generadoras de catastro. Y eso ya lo había dicho desde un inicio. El levantamiento catastral es voy a campo o uso instrumentos de medidas indirectas. Cuando digo instrumentos de medidas indirectas es porque no siempre necesito ir a campo con mi wincha y medir. Puedo hacer un vuelo aéreo y luego linderar, y esa es una forma de medir. Pero lo que hago es verifico luego en campo también ciertos detalles. Por un lado es el catastro, que lo hacen las entidades de primer piso. Y por otro lado, el registro, que es lo que va a aplicar siempre y cuando tenga un plano en su título archivado. ¿En qué casos? Y aquí se dan los casos. Y eso es lo que está indicado en la norma. Todo lo que he indicado paso a paso aquí está en la norma exactamente. Lo que yo he hecho es trasladárselo con ejemplos para que ustedes puedan entender. Cuando el resultado del levantamiento catastral no coincida con su correspondiente habilitación urbana, implicancia solo catastral. ¿Qué pasa? El levantamiento catastral dice... para cada lote le ha puesto 120 metros cuadrados. O en el levantamiento catastral no vamos a encontrar en la habilitación urbana, que es lo que normalmente se hacía antes. Ahora ya no tanto. Pero antes, para tener cierto equilibrio, sobre todo los que hacían las habilitaciones urbanas acordaban que todos los lotes tuvieran la misma medida para cierto criterio estético. Entonces todos los lotes tenían 160 metros cuadrados o 120 metros cuadrados o 180 metros cuadrados o 200 metros cuadrados. Antes esos eran los promedios de las áreas de los lotes. Entonces no había ningún lote que tuviera diferencia. Podría ser que varias manzanas con lotes tuvieran 160 y las otras 200. Pero no había un lote... El lote 5, 160, el lote 6, 161, el lote 7, 159, no había eso. No habían esas ligeras variaciones, no. Todos tenían la misma área. Pero ¿qué pasa? Cuando se levanta el catastro, se percata que esa habilitación, sus lotes no tienen todos 160 metros cuadrados. Va a haber ligeras diferencias, ligeras. Entonces allí se va a aplicar la tolerancia catastral y registral. Es ahí, ese es el criterio. Entonces, catastro 1
La habilitación urbana fue una lógica de catastro, un criterio de levantamiento de información a nivel predial. Y con el catastro ya municipal se verifica pues que esa habilitación urbana tiene ligeras diferencias. Por lo tanto, ahí se va a aplicar la tolerancia cuando no coincida el catastro con la habilitación urbana. Implicancia solo catastral, dentro de... Caso 2. Cuando la información gráfica catastral no coincida con la información gráfica registral. Aquí ya tenemos la implicancia catastro y registro. ¿Qué significa? Que se hizo un levantamiento de un predio y luego se llevó a registros y se inscribió. Se inscribió con 200 metros, pero ahora ese predio de 200 metros se quiere hacer algún acto y el propietario lo hace medir y resulta que no tiene 200 metros sino 199.98 metros cuadrados. Y elabora el plano el profesional con 199.98. ¿Y qué pasa? Cuando lo lleva a registros le va a decir observado porque en la partida registral dice 200 metros. En ese caso, esa pequeña discrepancia es lo que se tiene que apelar a la tolerancia catastral registral. Entonces, el registrador tendrá que leer en el plano que se indique que está dentro de la tolerancia. O si no, por autonomía también utilizar el criterio que está dentro de la tolerancia. Ese es el caso 2. Y luego, esos son los casos que indica la tolerancia catastral registral. Este es un documento técnico en donde el catastro indica, ahí está, el polígono con sus medidas perimétricas y a su vez en el catastro está el predio y en el registro hay un plano con título archivado que puede reflejar a ese mismo predio. Entre ambos hay una ligera discrepancia, por lo tanto, si es que estuviera dentro del rango de tolerancias, se va a tener que considerar. Y el tercer caso y último, en cuanto a los criterios de cuando se aplica la tolerancia catastral y registral, es también que involucra al catastro y el registro. Pero en este caso indica, cuando el título de transferencia de dominio o gravamen describe, mejor dicho, literalmente, al predio de manera diferente a la partida registral. Ocurre que cuando van a hacer una transferencia en estas escrituras, ante el notario, pues no van a decir tiene 200 metros, sino van a poner tiene 201 metros. ¿Por qué? Porque así lo midieron. Pero describe de manera diferente a lo que decía la partida. Entonces, en esos casos, ya el expediente está en trámite en registros públicos. Va a haber la transferencia de dominio, pero literalmente se describe diferente. Entonces, en ese caso, también existe la posibilidad de apelar a la tolerancia catastral registral. Entonces, ese es el tercer caso. Y vamos a ver, entonces, la compra-venta, pero en la compra-venta dice un área, para esta compra-venta, para que no se caiga la compra-venta, pues hay que adjuntar el plano en donde indica el área física con esa pequeña discrepancia. Por lo tanto, y solicitar apelar a la tolerancia. ¿Y quiénes están a cargo? Ya indicaba quien ha elaborado estas tolerancias, el Sistema Nacional de Catastro y las entidades generadoras de catastro. Son los responsables de cumplir estas disposiciones. ¿Y cuáles son? Empecemos por los rangos de tolerancia. Veamos. Este es el rango de tolerancia urbano. En el caso urbano dice, para predios menores de 200 metros, la tolerancia que se acepta, el rango de tolerancia permisible es de 2.5%. Significa que en 200 metros yo puedo tener
una tolerancia de aproximadamente hasta 4 metros aproximadamente. En predios de 200 metros a 1000 metros ya tengo una tolerancia de 2%. Significa que puedo tener en 1000 metros, puedo tener una tolerancia de 10 metros aproximadamente. Y en predios mayores de 1000 metros ya tengo solo la tolerancia de 1%. Entonces, en un predio de 20.000 metros, pues no puedo excederme de, por ejemplo, no puedo tener una tolerancia superior a 100 metros, por ejemplo. No. ¿Por qué? Porque solamente tengo 1% de tolerancia. Entonces, esos serían los rangos para los predios que se encuentran dentro del espacio urbano. Y el espacio urbano, recordemos que no se inscribe, sino eso es potestad de la municipalidad y o de las entidades competentes. Entonces, ¿quién delimita el espacio urbano? Es la municipalidad, por lo general, distrital y la provincial, estableciendo el polígono de hasta dónde llega su espacio urbano o su área de expansión urbana. ¿Es progresivo? Sí, porque muchos predios que antes fueron rurales luego van a ubicarse en la expansión urbana. Y es ahí en donde están construyendo las nuevas habilitaciones. Grandes empresas como Los Portales, Menorca, Centenario, ellos están elaborando habilitaciones urbanas en áreas de expansión. Bueno, entonces si hubiera que usar los rangos de tolerancia serían estos de acá. Entre 200 metros y 1000 metros, las tolerancias van entre 2.5% a 1%. En cambio, las tolerancias para los predios rurales son estos. Rangos de tolerancia para predios menores a 1 hectárea. Estamos hablando aproximadamente 10.000 metros cuadrados. Entonces, la tolerancia que se le da es de 7.5% de tolerancia. Predios entre 1 y 5 hectáreas, 6.3%, y mayores de 5 hectáreas, 3%. Eso es los rangos de tolerancia que se le dan para las parcelas rurales. ¿Y por qué esas diferencias entre lo urbano y lo rural? Sobre todo primero por la extensión superficial y segundo por los criterios de levantamiento de la información. En los predios rurales, por lo general, pues pocas veces, en los procesos masivos, pocas veces se usa levantamientos directos. Casi todos son levantamientos indirectos y con informaciones, con escalas que hay que linderar y que probablemente me van a llevar a un error de cálculo de área. Puede ser, pero por lo general, actualmente, los métodos indirectos son los más exactos que inclusive los métodos directos. Sea el método de geomático que se haya utilizado, siempre hay esta situación de que puede haber un grado de error. Y ese grado de error puede ser salvado si es que me acojo a la tolerancia. ¿Cuáles son las implicancias tanto catastrales como registrales para explicarles a ustedes? Aplicación en el proceso de levantamiento catastral. Entonces, acá voy a hacer el ejemplo. Cuando las mediciones catastrales efectuadas están dentro del rango de tolerancias establecidas en la presente directiva. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vuelvo a repetir. Catastro 1, levanté un área para cada uno de los polígonos que que se ha catastrado. Pero eso fue catastro 1 en el año, por decir, 1999. Catastro 2 fue en el año 2005. Entre catastro 1 y catastro 2, verifico que hay predios que han variado su área. De repente no todos, del 100%, pero hay algunos predios que han variado su área. Entonces, y si esa variación está dentro del rango de tolerancias,
Entonces, los datos catastrales previos, ¿qué significa? Los iniciales del catastro 1, no se van a modificar para no afectar la propiedad de tercero. Ese es el criterio. Netamente catastral. Entonces, catastro 1 versus catastro 2. Y eso se puede ver, por ejemplo, en las decisiones que ha tomado la Municipalidad de Miraflores, que es una zona catastrada. Ellos ya tienen levantando varios catastros con respecto a su catastro inicial y se percatan de variaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos emiten sus planos o sus hojas informativas catastrales y colocan un recuadro en donde indican que el predio se encuentra dentro de la tolerancia catastral, porque hay una ligera variación. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque como estos son procesos automatizados, el área va a salir de manera automática. Entonces no hay forma de que yo diga, varías en 5 centímetros, entonces mejor lo corrijo. No, no se puede. Va a salir de manera automatizada. Entonces, una vez que adviertan que no dice 200 metros, sino dice 200.25 o 200.2, entonces lo que va a tener que acuñarse es que se encuentra dentro del rango de tolerancia. Eso por un lado, y acá vemos el ejemplo. Información del catastro del año 1, 200 metros. Información del catastro del año 2, es decir, y ¿qué es lo que se encuentra? 200.05 metros. Ese es, entonces, ¿qué es lo que se va a mantener? Se va a mantener, va a seguir teniéndose el área de 200 metros. Pero lo que se va a acuñar es una pequeña observación indicando que sigue valiendo el área de 200 metros. ¿Por qué? Porque si se coloca la nueva área, por más pequeña que sea, basta que varíe, para la interpretación legal es diferente. Entonces, mejor nos evitamos problemas y va a seguir indicándose el área inicial. Eso es en cuanto al tema catastral. Y en cuanto seguimos en el tema catastral. Indica, cuando las mediciones catastrales excedan las tolerancias. También lo dice la norma. Si producto del catastro 1 versus el catastro 2 nos encontramos en que la variación es notoria, supera la tolerancia, entonces ahí el área de catastro de la municipalidad va a colocar el nuevo área. ¿Y eso qué significa? Que deberá ser rectificada. Por ello es que muchas municipalidades le dicen a los propietarios que han demolido su lote y van a hacer una habilitación, van a hacer habilitación del lote único, van a hacer un edificio, lo que fuera, van a construir otra unidad inmobiliaria, y le dicen, el propietario levantó el plano y hay diferencia, que excede la tolerancia. Entonces, sí o sí, tiene que rectificar. En este caso, siguiendo los procedimientos de actualización y mantenimiento catastral. En el caso, a nivel catastral, la municipalidad le va a decir, tu predio no mide tanto, mide tanto. Y ya se rectificó a nivel catastral. ¿Y eso qué implica? Que es muy posible que el propietario a nivel registral también lo tenga que hacer. Entonces, a nivel catastral, ¿cómo sería? Catastralmente, en el año 1 se habló de 200 metros cuadrados. Se hizo el plano con 200 metros cuadrados. Pero en el año 2, catastral, se verifica que hay 230 metros cuadrados. Excede completamente la tolerancia. En ese caso, catastralmente, la oficina va a colocar el área que ha salido ahora, 230 metros. Eso es lo que va a figurar en la oficina de catastro de la municipalidad A. Eso es lo que va a ocurrir. Y seguimos.
Para el caso de mantenimiento catastral urbano, en ese caso, lo que va a ver es, ¿qué significa mantenimiento? Cuando se declara zona catastrada, es el catastro 1 oficial. Significa que a partir de ahí, lo que va a ocurrir son mantenimientos periódicos. Y cuando ya hay mantenimientos y se verifica que el área varía, ya la tolerancia solamente se puede aceptar de 1%. Entonces, por ahora todavía esto no se usa porque casi ninguna municipalidad tiene mantenimiento. Por supuesto, hay que hacer actualizaciones periódicas, pero una cosa es hacer catastro 1 versus catastro 2. ¿Qué significa? Si yo ya tuviera como Miraflores, declarado zona catastrada. Entonces, en los siguientes procesos catastrales, por lo general, la municipalidad ya solamente considera como tolerancia 1%. Eso es lo que está haciendo Miraflores, por ejemplo. ¿Y cómo es la aplicación en el proceso registral? Una vez que termino, doy unos minutitos de descanso y luego lo siguiente es proceder a absolver las consultas que ustedes tuvieran a realizar. En el proceso registral indica cuando las diferencias de áreas estén dentro del rango de tolerancias establecidas en las presentes directivas, no dará mérito para extender el asiento de rectificación en la partida registral. Muchos han pensado que con la tolerancia, en mi plano dice una cantidad de área, pero registralmente dice otra. Entonces como me van a aplicar la tolerancia, entonces me van a actualizar, y no es así. La tolerancia es para que siga vigente aquello que está oficialmente. ¿Cuál es? En este caso registral, es lo que indica registralmente. Y vayamos a ver con el ejemplo, porque a veces lo que puedo hablar pareciera un trabalengua. En la partida registral está registrado el lote como 200 metros, pero cuando se presentó el plano, se presentó con 201.05. Hay una ligera diferencia, 1.5, que está dentro del rango de tolerancias de los predios urbanos. Por lo tanto, si yo quiero que mi plano no sea observado, si yo quiero que mi título no sea tachado, entonces yo tendré que decirle al registrador una rogatoria diciendo apelo a la tolerancia catastral y registral. En ese caso, el registrador va a decir, ya, ¿qué porcentaje es para este predio? Y si está dentro del rango de tolerancia, le va a preguntar al ingeniero de catastro, y el ingeniero de catastro le va a decir, sí se encuentra dentro del rango de tolerancia. En ese caso, va a proseguir el título, y lo que se va a inscribir o se va a mantener es el área de 200 metros. ¿Por qué? Porque está tolerando una ligera discrepancia, pero va a seguir el oficial, los 200 metros. Esa es la tolerancia catastral y registral. En cambio, y ahí está, 200 metros y se va a inscribir 200 metros. No va a variar para nada. Otro caso a nivel registral. Cuando las medidas de área de los predios excedan las tolerancias establecidas en la directiva. En este caso, debe ser rectificada conforme a los procedimientos registrales vigentes. Error de cálculo, rectificación con la ley 27333, proceso judicial, rectificación bajo saneamiento catastral y registral con la ley 28294 y el CUC. En fin, hay una gama de posibilidades para rectificar. ¿Y cuál es el ejemplo? Aquí está. Está inscrito como 200 metros, pero ¿qué estoy presentando? Un plano que dice 230. En ese caso, el área de catastro va a observar, definitivamente, va a observar y va a decir, no procede, usted tiene que iniciar rectificación para que pueda calificar el título. Entonces, en ese caso, va a decir al registrador que primero tiene que hacer una rectificación. Eso es tolerancia catastral y registral.
Y luego, en el caso de inmatriculaciones también se ha contemplado donde no coinciden los valores del plano con su título de propiedad. No se aplicará estos rangos de tolerancia. Hay relativa casuística para ciertas inmatriculaciones, porque las inmatriculaciones se van a incorporar recién por primera vez en el sistema registral. No hay información de esos predios. Pero aquí ya está habiendo cierta atingencia, ¿no? Que los valores del plano con su título. Es decir, plano, información gráfica, que me dice un área, 200 metros, pero la escritura me dice 202, por ejemplo, o 201. Entonces, hay ligera discrepancia. Entonces, aquí lo que dice en esta casuística es que no se van a aplicar, porque es una información extrarregistral. Pero hay otras en las cuales sí permiten, siempre y cuando, por ejemplo, esta. En el caso de las inmatriculaciones que colinden con predios inscritos, deben emplearse los rangos establecidos en la presente directiva, siempre y cuando no afecte a propiedad de terceros. Lo que pasa es que por todo lado ya está inscrito y lo único que queda es esa área. Entonces, si tiene un poquito más o un poquito menos y encaja colindando con los demás, entonces sí se puede aplicar tolerancia. Digamos, son casos muy raros, normalmente no se da, pero se ha previsto en esta norma. Y luego, en el caso de inscripciones de los actos que impliquen modificación física de predios, los rangos de tolerancia se aplicarán siempre y cuando se trate del mismo predio y no se afecte área de los predios colindantes. Por lo tanto, esto significa que hay un informe de la Oficina de Catastro Registral. Recuerde, los rangos de tolerancia, un poquito más o un poquito menos, solamente es cuando es el mismo predio, solo que varía ligeramente. ¿Por qué? Porque el criterio de medición no fue el mismo, ¿no? Entonces, y además, esa variación pequeñita no está afectando a un predio colindante. Y eso, como lo demuestra con el informe de catastro registral. Y luego, se precisa que la tolerancia catastral y registral también es aplicable cuando se presenten variaciones en las medidas perimétricas. Eso es algo muy interesante que tuvimos que incorporar en la modificación. Si ustedes van a la página web del SNSP, van a ver esto. Yo lo que he hecho es sistematizar todo. Es aplicable cuando se presenten variaciones en las medidas perimétricas y o perímetro del predio, siempre que el área no exceda los rangos establecidos. Entonces, aquí en rojito, esta disposición no implica que los rangos de área se apliquen a las medidas perimétricas y o perímetro. Parece un trabalengua, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se calcula el área? Vuelvo a repetir, en función a las medidas perimétricas. Entonces, las medidas perimétricas, el registrador decía, pero a mí me están diciendo que es la tolerancia de áreas. Entonces, es 200, da 201. Es 200, da 199. Y entonces yo tengo que fijar mi vista, mi mente y todo hacia el área. Y nosotros le explicábamos al registrador, hemos tenido reuniones con los registradores y le decíamos, ¿cómo calculas el área? ¿Por magia o utilizando las medidas perimétricas? Entonces le explicábamos con ejemplos que había que usar las medidas perimétricas. ¿Y esas medidas perimétricas pueden variar? Sí, pueden variar. ¿Por qué? Porque se midió mal. Pero es el mismo lado, es porque hace 10 años que está construido eso y es lo mismo. Entonces entendieron de que podía variar el perímetro o un lado de la medida perimétrica, podía variar. ¿Y eso qué genera? Que el área, en vez de que diga 200, va a decir 201. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. Entonces, no es solamente que la tolerancia es para el área total, producto, resultante, sino también puede ser para una variación de uno de los lados o del perímetro en su conjunto. Decía, perímetro, no sé, pues 40 metros lineales. No, debe decir 40.1, por ejemplo, o viceversa. Bueno, esas son, y hay datos de excepción. Los rangos de tolerancia no se aplicarán cuando, a pesar de la discrepancia de valores de área,
consignadas en el título y la que aparece en la partida registral, el área de catastro determina que se trata del mismo predio y no se afecta área de otros predios. A ver, no se aplicarán cuando, a pesar de la discrepancia de valores de áreas entre las consignadas en el título y la que aparece en la partida registral, el área de SUNAR, de catastro SUNAR, determina que se trata del mismo predio. A ver, en realidad, esta excepción fue algo discutible y se trataba de interpretar como que no necesito aplicar tolerancia. Fue decisión, recuerdo mucho, que impulsó un funcionario indicando de que no era conveniente de repente ni siquiera usar las tolerancias. Y es más o menos como lo que explicaba yo con las coordenadas UTM, que de repente, si catastro, la oficina de catastro en su informe técnico dice, el predio se calcula como 201.5, pero el predio registral es el mismo predio. Entonces, ¿cuál es el mismo predio? ¿Qué área dice? 200 metros. Entonces, ya, yo sigo considerando 200 metros. ¿Por qué? Porque es el mismo predio y no está afectando a nadie. Esa es la interpretación, ¿ya? Parece un trabalenguas, un poco difícil de entender, pero es eso. Que catastro diga que a pesar que el plano dice 201, es el predio, corresponde al predio registral de 200 metros. Es básicamente eso. Y luego hay quienes van a aplicar estas disposiciones. En realidad todo el mundo lo aplica y lo que vuelvo a recalcar es que debemos de... la tolerancia implica que no se cambia, que no se modifica, que no se rectifica. Eso es tolerancia. Y algo muy importante, si ustedes han visto, en ningún momento mencioné el cuadro de datos técnicos en coordenadas UTM que está en el plano. ¿Qué tenemos en un plano? El polígono del predio y donde dice su área, 200 metros cuadrados. Y al costado derecho está su cuadro de datos técnicos. En ningún momento yo mencioné, y eso recuerdo porque varios participantes me dijeron, con el cuadro de datos técnicos me sale 203 metros. Ingresando el cuadro de datos técnicos, me sale un área de 203 metros, pero el polígono dice 200 metros. Hay una diferencia de 3 metros. Entonces, debería aplicarse las tolerancias, me dijeron varios de ellos. Recuerdo mucho. En realidad, no debe aplicarse la tolerancia, y no porque no quiera, sino porque ahí simplemente se menciona el precedente de observancia obligatoria. ¿Por qué? Porque la tolerancia es entre plano 1 del catastro 1 y del catastro 2, plano versus plano, o catastro versus registro, mejor dicho, plano del catastro versus plano del registro, pero no coordenadas UTM versus el polígono de ese mismo plano. No, eso no. No, ahí no da. ¿Ya? Entonces, esa es la aclaración que quería hacerles a todos ustedes. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Antes los predios ni siquiera decían sus medidas perimétricas, en fin, había pues la realidad física y la realidad registral. Se describía, colindaba con tal o cual vecino que ahora ya no existen y que hay que inscribir, ¿no? Entonces el registrador tiene su criterio de calificar y actualmente las tolerancias ayudan a tomar decisiones. Y hay 3 jurisprudencias registrales. El año 2010, el lote catastral dice 53.042 y el lote registral dice 53.053. Se revoca la observación porque no aplicó la directiva de tolerancia. Y así, esta es la resolución 080, esta es la resolución 075, y de igual modo, la unidad catastral dice perímetro, aquí es perímetro, 4.919.8658, 4 dígitos. En el otro, en el certificado catastral, ese es en la partida,
pero en el certificado catastral que le entregan posteriormente, dice 4.919.88, 2 décimas. Y por esas 2 décimas se observó. Entonces, se revocó porque debió aplicar la tolerancia. Y por ello es que le menciono que también es en el perímetro. Y esta última, en donde se dice, área catastral, dice 30.700. Área catastral del predio 2, dice 30.653. Entonces, aquí sobre tolerancia. Se revoca la observación realizada por el registrador porque no aplicó la directiva de tolerancia. Esta es la resolución 065 del año 2010. Entonces, eran 2 momentos que presentaba el propietario y con la información del catastro, ¿no? Bueno, entonces les pido 8:30, 5 minutos nada más para tomar mi agua. A ver, empiezo. Ya está. La tolerancia se aplica al cambio de datum, también si pasa de PZ a W, ya que siempre varía el área cuando se transforma. En realidad, el datum, el cambio de datum, sí efectivamente puede variar. Y ese es un tema catastral, entonces sí se puede aplicar, porque sería la información catastral. Sí, podrían aplicarlo, Marcos. Luego, Janio, mi correo. Ya, yo les voy a dejar mi correo porque siempre van a haber las dudas respecto a cuándo y cómo aplicar la tolerancia. Consulta. Tolerancia en suma de ángulos internos. A ver, estamos hablando de perímetro y medidas cada lado o de área. Los ángulos internos, digamos que si el ángulo interno incide en las medidas, claro que sí, Alexis. Y si, bueno, pues esos ángulos de repente en el plano anterior no estaban, pues inténtalo, pero cuando hemos hablado de tolerancias, por lo general hemos hablado de lado, perímetro y área. ¿Cómo podríamos hacer cuando el polígono de un predio se encuentre desplazado? Desplazamiento ya es revisión de coordenadas. Primera recomendación, Isabel, es que solicites la base gráfica digital de registros públicos. Eso es accesible con publicidad registral en línea. Te lo pueden dar y puedes ver cómo está georreferenciado. Y si es que te dan esa información, pues alíñate. Recuerde que tienen que siempre sopesar. ¿Les conviene realidad registral? ¿Les conviene realidad física rajatabla? ¿O les conviene rectificar? ¿O les conviene tolerar? Entonces, evalúen y decidan cuál es lo que más les conviene. ¿Ya? Luego me dicen... Y entonces, en desplazamiento es más el trabajo de coordenadas. Así que o revisas tus coordenadas o solicitas las coordenadas de registros, porque ahora registros tiene que dar toda la información de las coordenadas. Si me dices que ya lo pediste, si no coincide, entonces allí es cartografía base, Isabel. Entonces está desplazado porque la cartografía que se presentó, que se hizo en su momento, al margen de los... Si tú, si no coincide, pues o te adecuas con las coordenadas de registro, evalúa eso, qué tanto te complica o no. Si te adecuas a las coordenadas de registro, pues usa las coordenadas de registro, pero ubica físicamente a tu predio con el plano de ubicación. Y además con las colindancias, tú vas a decir, colinda con la calle tal, y efectivamente se está visualizando que colinda con la calle, con el lote 5, con el lote 7, con el lote no sé cuánto. Entonces, estás dando sus colindancias, te estás preocupando porque tenga todos esos elementos, aun cuando georreferenciado, con sus coordenadas, esté como que desplazado. No te preocupes, porque en algún momento la base gráfica registral va a ser actualizada. Entonces, probablemente pues tengas que alinearte a lo que dice registros públicos. Ya.
A ver, Carla me dice que si por un error se consigna mal el área de un predio y se le aplicó el precedente, no es que sea un error, Carla. De repente se interpretó así. Lo que yo estoy indicando es que todo evoluciona. Entonces antes usábamos celulares pues que ahora son completamente obsoletos, pero no es que haya sido malo hace 25 años, no, era bueno en ese momento. De igual modo, yo medí un predio bajo criterios que en esos momentos serán suficientes. ¿Cuáles? Con pasos. Mucha gente ha medido su paso y ha caminado alrededor del predio y ha calculado el área. Pero ¿eso ahora se usa? No, no se usa ahora. Entonces, no es que sea un error, sino que se usó en ese momento. Y ahora me doy cuenta que hay diferencias. Entonces, si hay diferencia, y está dentro de un rango pequeñito, puedo tolerar. Pero si no, entonces tengo que rectificar. Y la rectificación lo he mencionado. Voy a tratar de, aun cuando no es mi tema, pero voy a tratar de, en la última reunión de esta semana, que es el viernes, voy a trabajar un poco de lo que significa rectificaciones, cuáles serían las opciones de rectificación. Una de las opciones de rectificación es saneamiento catastral registral, que se los voy a decir, que es sumamente interesante y es, digamos, el último remedio que se necesita. El primer remedio es error de cálculo, que también se los voy a mencionar, ¿ya? Pero eso es para la clase del viernes como cierre final de estos temas. ¿Qué finalidad tiene la tolerancia catastral y registral? La finalidad es que no te observen. Esa es la finalidad. Si tú estás, por ejemplo, vendiendo tu propiedad y resulta que en la escritura pública sin percatarte, lo que decía tu partida registral, tu predio dice 200 metros, pero en la escritura pública se puso 201. ¿Por qué? Porque el propietario que levantó el plano efectivamente demuestra que hay 201 metros, un metro más, y tú estás vendiendo 201 metros. Pero resulta que en tu partida registral, cuando te das cuenta, dice 200 metros. ¿Qué haces? Ya estás con el título, estás con la venta, con la posible hipoteca y en fin, ¿por qué? Porque la otra persona está pidiendo una hipoteca para pagarte. En ese momento, ¿qué vas a hacer? Entonces, te conviene acogerte a la tolerancia. Para eso se usa. Sobre todo para salvar los momentos difíciles y si es que hay una discrepancia muy pequeña. A ver, Eduardo está levantando la mano. Te escucho, Eduardo. Buenas noches, ingeniera. ¿Cómo estás, Eduardo? Una consulta. En el Sí. caso de las subdivisiones, digamos que la matriz sí coincide, pero los lotes resultantes tienen errores. Bueno, errores no, diferencian en las áreas que indican con su resolución, con todos los datos, con la que se llega a calcular con las medidas perimétricas y ya con los internos. O quizás una diferencia en una medida perimétrica. ¿Eso también se incluye en las tolerancias o solo estaríamos hablando del predio inscrito, de la sumatoria de áreas que coincida con el predio? A ver, o también... ¿ese predio que se ha subdividido ya se independizó? No. Bueno, es un caso en general, no estoy hablando de un caso específico. No, Pero ¿por qué? Porque si la matriz coincide todo, las partes tienen que coincidir todo. No puede haber diferencia. Claro, exacto. Pero, por ejemplo, la municipalidad lo aprobó, digamos, es un predio de 250 metros cuadrados, ¿no? Y ¿Ya? lo independiza en 200 y uno de 50, digamos. En ese caso, los de 100 no son de 100, sino son de 99, 101. Existe diferencia al momento de de graficarlos con los ángulos y las medidas perimétricas. ¿Ahí se debería aplicar la tolerancia catastral o eso ya no tiene nada que ver en...? No, ahí si es que lo coloca, ¿por qué? Porque la sumatoria tiene que dar el total. Y si con la sumatoria total no te sale el área total del predio, si te sale un poquito más o un poquito menos, sí, debe aplicar la tolerancia para las partes. Ah, ok. Y las medidas asumo que igual, ¿no? Mientras Así sume es. todo el del predio inscrito, tanto se aplica para los sublotes como para la matriz. Así es. Y también
yo me acuerdo que hace varios años se presentaban los planos indicando en sus divisiones área calculada y área inscrita. Pero actualmente ya solo se coloca el área que se calcula con el levantamiento. Y Así es. bueno, pero no me he fijado si el registrador hace esa diferencia y al final creo que solo se llega a inscribir el área que se calcula, no el área que está inscrita, no considerando las diferencias. Eso no, la verdad que no estoy muy seguro, porque antes sí lo hacían, sí existía en el plano que se presentaba. Lo que pasa, desde que ha salido el precedente de observancia obligatoria ya no calculan el área, aceptan el área que está presentando el profesional. ¿Y quién ha elaborado el plano? ¿El profesional que se fue a campo o la institución que fue a campo? Ellos son los que elaboran los planos y si ellos se equivocan, pues es el error de ellos. Si ese plano se inscribe, pues posteriormente el mismo propietario o la misma institución solicitará una actualización o una rectificación, pero no es problema ni preocupación, no debe ser del sistema registral. ¿Por qué? Porque ellos están aceptando de buena fe. Y por otro lado, el sistema registral nunca va a ir a campo a verificar. Entonces, verificar sentado en su escritorio, en gabinete, solo usando coordenadas UTM, no es la forma más adecuada de observar. ¿Ya? Ok, ingeniera, muchas gracias. Ya, listo. A ver, Manuel o Johnny. Manuel, te escucho. Ingeniera, buenas noches, Johnny. Ah, Johnny, discúlpame. Sí. Ingeniera, una consulta. Era referente a la tolerancia. Por ejemplo, o sea, me refiero a la tolerancia solamente, vamos a poner que tengo 200 metros, ¿no? Sí, sí. La tolerancia es al 2% hacia arriba y del 2% también hacia abajo. Así es, más o menos. Ah, ya. Más o menos, más o menos. Bien. Ya. Listo. Gabriela. Gabriela, sí, te escucho. Ingeniera, ¿cómo está? Ingeniera, justamente a lo último que estaba indicando antes del receso, de que eso de la tolerancia se proteja plano versus plano. Así es. Y en el caso de predios que no cuenten con base gráfica registral, se debe asumir que no hay planos de eso, pero al momento de reconstruir el predio, finalmente el área que se obtiene no coincide con lo que está en la partida registral. ¿Se aplica también la tolerancia, aún así no cuente con base registral? A ver, si en la variación es mínima, es muy probable que tú puedas pedir acogerte a esta regla de la tolerancia. ¿Por qué? Porque dice lo que se describe registralmente. Entonces, o lo que dice la partida registral. Entonces, si tu partida dice 200 y tu plano catastral dice, o tu plano levantado dice 201 o 199, pues es eso. Ya puedes solicitar la tolerancia. Sí. Y otra cosita más, esto de acogernos a la tolerancia, ¿se debe esperar a que se emita la esquela de observación indicando que hay esa discrepancia o Así es de es. manera automática? No, tienes que esperar. Por lo general debería ser automática, los registradores deberían, pero también hay una explicación que ellos dan en donde dice que tiene que ser una rogatoria. Por ello es que es muy probable que esperes la esquela de observación y solicites acogerte a la tolerancia. ¿Ya? Ya. 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 Listo. Manuel, Muchas que está gracias, Gabriela. Manuel, que está levantando la mano. ¿Te escucho, Manuel? Hola, ¿me escucha? Sí, Ya. te escucho. Mire, buenas noches, disculpe la ingeniera. El caso es el siguiente. Sí. Según la partida registral, el lote tiene 353 metros cuadrados, pero cuando se ha medido el lote, tiene 280 metros cuadrados simple y llanamente. ¿Qué hacer ahí? Ahí no te queda más que rectificar conforme la información que les expliqué. Si la diferencia supera los rangos de tolerancia, es rectificación, sea
a nivel catastral o sea a nivel registral. Ya. Es Muchas re gracias, simple. muy amable, ingeniero. Ya, ya está. ¿Listo? A ver. Voy a contestar lo que escribió una participante. Hizo una búsqueda catastral por un área de 300 metros, pero en realidad el área tiene 285 y se quiere volver a hacer la búsqueda catastral. No hay ningún inconveniente de que en ese mismo ámbito tú puedas consultar por 280, 320, 310, porque es tu decisión de hacer el polígono. Entonces, si tú quieres saber con tu realidad física qué vas a obtener, pues haz la pregunta precisa. Si quieres poner más área o menos área, igual. ¿Ya? Entonces, no te preocupes por eso. Puedes hacer cuantas veces sea conveniente la búsqueda catastral en el mismo lugar. Listo. José María me dice, para inmatriculaciones que no colindan con predios inscritos, ¿aplica la tolerancia? De acuerdo a la norma de tolerancia, dice que no. Solamente aplica para aquellos que colindan. Eso ha sido una observación que lo llevaron hasta el Tribunal Registral y el Tribunal Registral ratificó que no aplica para inmatriculaciones. Pero la novedad, José María, es que las inmatriculaciones prácticamente ya tienen nueva regulación. Esa regulación, eso lo vamos a ver también el día viernes es el decreto legislativo 1292 y su reglamento que en estos momentos está en proceso de convertirse en definitivo. ¿Y quién va a hacer todo ese tema de las inmatriculaciones? El verificador catastral. Así que te invito a que leas esa norma que está en la web del Sistema Nacional de Catastro. De levantamiento, ¿solo cambia el número de lados que aplica? No entiendo tu consulta, Manuel. Los lados que aplica. Los lados, supongamos, hay 8 lados. Y cuando haces el levantamiento, encuentras 7 lados o 6 lados. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que existe una discrepancia en el área o uno de los lados tiene un poquito más o un poquito menos. Es eso, básicamente. No es que cambien los lados. A ver, Rocío, te escucho. Rocío. No escucho nada. ¿Me escuchas? Ahora sí, ahora sí. Ay, Sí. buenas noches, ingeniero. Tenía una consulta sobre, se está haciendo una subdivisión y Ya, cuando se va a campo hay 1000 metros cuadrados y las medidas perimétricas y todo coincide con lo que es la partida registral. Pero ya. cuando lo veo en el catastro tiene 946 metros de área y sus linderos son diferentes. O sea, sus medidas perimétricas Ya. son diferentes a lo que dice la partida registral. Entonces, como se quiere hacer una subdivisión en dos partes, el plano se hizo abarcando parte del vecino. O sea, esta es una esquina y se abarcó parte del vecino a la izquierda y de la derecha. Cuando dices eso es cuando usando el catastro. Sí, ajá, en el catastro figura menos área que en la partida registral. Ya, pero lo que tú podrías solicitar a la municipalidad es indicar que registralmente tiene más área. Ahora, físicamente coincide lo registral con lo catastral y con el vecino, todo bien. Sí. Ah, perfecto. Entonces, es el catastro de la municipalidad que tiene que actualizarse. Así como decía, catastro del año 1 versus catastro del año 2. Entonces, el catastro de la municipalidad tiene que ser actualizado y ustedes son los que les tienen que presentar cómo están los planos, ¿no? Entonces, para que ellos puedan hacer ese ajuste. Sí. Entonces se presentaría de acuerdo a la realidad de ahora. Así es, así es, así es. Porque para poner las coordenadas UTM también va a abarcar parte del vecino. Claro, si es que no actualiza, va a abarcar parte del vecino, pero si actualiza, no, va a cambiar todo, ¿ya? Gracias, Nicky. Ya, listo. A ver, José Martínez, una de las últimas preguntas. Buenas noches, ingeniera, ¿me escucha?
Sí, te escucho bien. Yo tengo una consulta. Hace unos días te presentaron una subdivisión donde querían, pues colocaron este tema de la tolerancia catastral. Entonces, pero lo que el ingeniero nos quiso hacer entender a nosotros que la tolerancia catastral lo está aplicando en el remanente y en el subdividido, o solo aplica en el terreno, en el área matriz. No, la tolerancia en realidad, recuerda que es, si vas a aplicar en el proceso registral, es el predio registrado. Entonces, si ese predio lo vas a dividir, ¿y dónde estás? Si ese predio lo vas a dividir, supongamos, ¿no? Entonces, idealmente, si ese predio no lo dividieras y hubiera una discrepancia, pues aplicas solamente al predio inscrito. Pero cuando estás dividiendo, esas partes todavía no están inscritas, sino se van a inscribir. Entonces, la tolerancia se tiene que cargar a alguno de los lados. En este caso, ¿a qué lados? Que diga, alguno de los polígonos que se están dividiendo. En este caso, ¿cuál te conviene a ti y cuál es lo que te sugiere el área registral? Y en general, o sea, solo aplicaría para el área matriz, porque Exacto. nos quiso dar a entender de que el área remanente salía una sumatoria y decía que ahí aplicaba la tolerancia catastral, y en el resultante también daba otras medidas, y a la final la sumatoria de esas medidas no me daba la matriz que quería hacer la tolerancia, era totalmente diferente. Pero en sí. ese caso, no vaya a ser que esté calculando las coordenadas. Revisa bien, interpreta bien, lee bien, porque vaya a ser que ni siquiera necesites aplicar tolerancia, simplemente apelar al precedente de observancia obligatoria, en donde no se calculan las coordenadas. Puede ser que lo que estén haciendo es calcular con coordenadas estas áreas que está subdividiendo. No lo sé, por eso revisa. Este caso que les he presentado es un caso claro en donde calcularon las coordenadas para el remanente, calcularon las coordenadas para el predio a independizar. ¿No? Bueno, Alan Gracias, ingeniero. Ya, Alan quiere hacer una consulta, a ver si le damos aunque sea 1 minuto o 30 segundos antes de cerrar. Al equipo, ya no depende de mí. No, sí, adelante, ingeniero, Ya. por favor. Sí. Ya. Alan, tienes la palabra. A ver que te activen el micrófono. Un instante. Y tu pregunta breve y concisa. Hola, Alan. Buenas noches. Ingeniera, bien, muchas gracias por el tiempo que me da. Mire, quería yo comentarle más o menos la situación que nos toca pasar a nosotros como profesionales acá en la región de Ucayali. Soy de Ucayali. Tenemos muchos temas respecto de predios rurales. Sucede que los predios rurales, en la mayoría acá en la región de Ucayali, no tienen catastro, son predios, bueno, con una medición antigua, como usted comprenderá, ¿no? Entonces, obviamente, de que cuando, por ejemplo, alguien quiere hacer una independización de un terreno, lo que nosotros tenemos que hacer es georreferenciar esas áreas y solicitarle al Ministerio de Agricultura, en este caso, que nos emita un certificado negativo de catastro, lo que nos exige registros públicos. Sí. Le pregunto, el tema de la tolerancia catastral, en este caso, quiero entender, o sea, no estamos hablando de que el predio registral, el área registral, no puede ser comparado con el área que estamos levantando en campo. Por más que se compare, sí se puede comparar. Por eso se llama catastro y registro. Ahí se compara. Entonces, si tú presentas el área que estás haciendo en campo, sale 200 hectáreas, pero el área que está en registro sale 201 hectáreas. Entonces, compara las dos y solicitas acogerte a la tolerancia, porque 200...
200 no es lo mismo que 201, claro que sí. No, claro, claro. obviamente me refiero que si estamos dentro de los... La rango de tolerancia, por supuesto. Estaría aplicando entonces. Justamente este PPT te indica los dos casos. Catastro y registros o catastro y catastro. Catastro 1 versus catastro 2. ¿Ya? Muy Y bien, también ingeniero. catastro y registro. Muchísimas Listo. gracias. Ya. Bueno, muchas gracias con todos los presentes. Benito, la próxima clase, la primera...